Hola, buenas tardes a todos. Yo soy la única que no sé de educación en el panel, pero soy periodista y nos gusta preguntar a los periodistas y Gabriel me convocó justamente por eso. La idea es que yo modere un debate entre ellos y que trate de que sea un debate, que cada uno que representa un poco un rol distinto en el abordaje sobre la educación cuente lo que hace, por qué lo hace. Y en principio me parece el libro de Gabriel, que la mayoría lo tiene, algunos lo habrán leído, otros no. Que lo compro, ¿no? Y que ahora tienen todos la oportunidad de comprarlo cuando termine esta charla. Tiene, como cuando lo hablaba con él, decía que tiene como un diagnóstico común sobre el estado en América Latina de la educación en relación a que hubo un crecimiento de la economía general en la última década, que esto permitió que algunos estados inviertan mayor porcentaje de su PBI en educación, pero que eso no se tradujo necesariamente en mejoras de la calidad educativa ni en un acceso más igualitario a la educación. Y ahí es donde el libro de Gabriel me parece que apunta, eso es lo que yo quiero que él cuente un poco en principio, que es muy práctico, en el sentido de que apunta a mostrar una salida, la que él quiere contar, un modelo, una idea práctica sobre qué se puede hacer con el modelo de educación en América Latina. Así que, en principio, quería que Gabriel contara un poco de su libro y después que nos cuente por qué él, que está tan metido apasionadamente en el tema de educación, por qué se metió también a hacer este libro. Bueno, muchas gracias, Luciana, por la presentación. Muchas gracias por venir. Luciana fue madre hace 3 semanas, así que valoro mucho que ya con una hija tan chiquita igual vengas a acompañarnos. Muchas gracias. Gracias, Gustavo y Esteban, por acompañarme hoy. Y gracias a todos ustedes por haber venido. Muchos amigos de mucho tiempo, mucha gente que me ayudó en este libro, muchos emprendedores que entrevisté por este libro, así que les agradezco mucho. Le quiero agradecer también a mi hermana Lucía y a mi hermana Mercedes que vinieron hoy a acompañarme a la presentación de este libro. Agradezco a Martín por la presentación, editorial Norma, que tradujo este libro. Yo presenté en inglés el año pasado al español y ya lo presentamos en México, en Colombia y lo estamos presentando en Buenos Aires, así que muchas gracias por la confianza. Y como decía Luciana, yo escribí este libro porque me parecía que en la región estábamos bastante de acuerdo de cuáles son los diagnósticos. Gastamos mucho o gastamos bien en educación, casi 5 o 6% del Producto Bruto. No gastamos bien, la calidad es baja. La mayoría de los que estamos acá concordamos con el diagnóstico. Lo que no es tan fácil de encontrar son soluciones que tengan algún impacto en la gente. Esteban es un caso desde el gobierno bastante único, no pasa mucho del gobierno que se mejora la calidad educativa. Y en este libro tratamos de crear una conversación nueva sobre cómo la reforma educativa puede venir de sectores también no gubernamentales. Siempre estamos acostumbrados a que el diálogo o el debate educativo sea entre gobiernos y sindicatos, o gobiernos, sindicatos y dirigentes políticos, y creo que tiene que participar en esta conversación mucho más sectores, y un sector que está, creo que creciendo mucho en América Latina es un sector de emprendedores que están tratando de traer innovación al sistema educativo. En el libro entrevistamos 100 emprendedores, algunos latinos de Estados Unidos y el resto de América Latina, que están tratando de generar un impacto a través de las tecnologías, a través de nuevas empresas, a través de entusiasmar al capital privado a que se metan en educación, algunas fundaciones. Entrevistamos a 100 de ellos y contamos las historias de cómo están tratando de impactar en la educación, cuáles son las barreras que encuentran al crecer sus emprendimientos, sean con fines de lucro o sin fines de lucro, cómo es la relación entre estos emprendedores y el Estado, cuál debería ser esa nueva relación en un ecosistema educativo que necesita más innovación, y algunos de los desafíos que hay para adelante en este ecosistema educativo que creo que se está creando nuevo de un sector más dinámico, no relacionado necesariamente con el gobierno, pero que también tiene una intención de generar esa calidad educativa que tanto demandamos o necesitamos en América Latina. Bueno, los otros 2 integrantes de la mesa son muy conocidos, no necesitan mucha introducción, pero vamos a hacerlo, que es Esteban Bullrich, el ministro de Educación porteño, y Gustavo Groboco-Patel, que además de ser un empresario muy reconocido, es alguien que está aportando bastante, está trabajando muchísimo sobre la educación. En principio hay 2 temas que a mí me parecían importantes, pero el Estado es, en Argentina en particular, el mayor proveedor de educación.
Y en ese sentido el libro, lo primero que plantea Gabriel en el libro es que ese Estado necesita innovarse y que la única manera de innovación, como él decía, la que él ve como la manera más saludable, es la interacción con otros sectores de la sociedad, como emprendedores y privados también. Entonces, a los dos, en particular, cada uno desde su lugar, era interesante que cuenten si les parece que esto es así, si efectivamente es así y sobre todo si esta interacción se puede dar a una escala grande, digamos, una escala general y no como casos específicos. Bueno, muchas gracias, Gabriel, por la invitación y desde ya felicitaciones porque el esfuerzo que implica hacer un libro y el trabajo que te has tomado también para sistematizar todo lo que aparece en el libro es un aporte fantástico. Para estando de acuerdo o no estando de acuerdo, para el debate es fantástico, es una base muy importante. La primera cuestión es que yo creo que la empresa es una organización que educa. Entonces, la empresa competitiva, la empresa del siglo XXI, la empresa nueva, va a ser competitiva en la medida que sea una empresa que eduque, sea una organización que eduque. Ganar plata es la consecuencia de tener clientes educados, proveedores educados, talentos educados y una sociedad y un sector público educado. Entonces, no es neutro para una empresa y para su competitividad y para la construcción de competitividad el tema de la educación. Por eso me preocupa tanto y trato de acercarme al tema educativo desde distintos puntos de vista. Ahora, el problema de la relación del empresariado o del empresario con el Estado trasciende el tema educativo. Está vinculado con que el tiempo que estamos viviendo es tan turbulento, tan dinámico, tan cambiante, que requiere organizaciones de este tiempo, que justamente son de este tiempo porque pueden entender lo que está sucediendo. Y en general las empresas que no lo entendemos nos fundimos, pero el Estado no lo entiende y no se funde. Entonces no hay un mecanismo de incentivo parejos, digamos, para las dos tipos, para estas organizaciones. Al revés, digamos, colabora para. Entonces me parece a mí que los empresarios tenemos que cambiar nuestra posición de ser un sector que reclama del Estado a ser un sector que construye Estado. Nosotros tenemos que ayudar a construir estados de este tiempo. Y la relación público-privada tan famosa y demás tiene que dejar de ser exclusivamente una relación de cliente y proveedor. Tiene que ser una relación de co-constructores de esta nueva estadualidad. El sistema educativo es clave en esto, porque es un bien público clave, por lo que acabo de, digamos, por su impacto en general, sobre todo, vinculado con lo social, tiene que ver con la competitividad, con la sustentabilidad y demás. Entonces, la educación, la lucha por hacer de la educación un bien público es clave para nosotros. ¿Qué es ser un bien público? Un bien público es algo de calidad que está al alcance de todos. Si nosotros hacemos algo que no tiene calidad y que no está al alcance de todos, estamos despublificando la educación. Y esos son los procesos que estamos viendo conscientes o inconscientemente. Yo creo que inconscientemente, nadie lo quiere hacer, pero de hecho, por las acciones que se toman, se está despublificando. O porque no está al alcance de todos, lo bueno, o porque se pierde calidad. Y entonces, bueno, estas son mis divagues. Bueno, sumando, primero, mi abuelita decía, primero gracias Gabriel por la invitación. Para mí es no solo un lujo, porque es un amigo Gabriel, así que voy a ser muy subjetivo en todo lo que diga respecto al libro. Mi amor por la educación nació un poco por Gabriel, en los jóvenes años 90, y es alguien con quien siempre me siento que me educo sobre educación cuando hablo con él. Lo mismo con Gustavo, así que la verdad que compartir el panel también es muy lindo. Y a Luciana la he tenido como cliente, porque sus hijos van a una escuela pública. Sí, eso después lo cuento. Eso lo cuento después. Claro.
tiene quejas. Pero, como todos los que quieren, pueden llamar al ministro y las atienden. Me gustó, para ir al punto, me gustaron un par de puntos que ya fueron saliendo, ¿no? Primero, algo que para mí es clave, que es esto de construir Estado. Parece que no nos hemos dado cuenta todavía todos los argentinos que el Estado somos nosotros, que nosotros somos el Estado y que el Estado va a cambiar en la medida que nosotros cambiemos. Aunque no seamos parte del Estado, somos parte del Estado. Porque si no, recién lo hacía en voz baja, pero cuando nosotros no hacemos que el Estado funcione bien, funciona mal y atenta contra nosotros. El problema, ¿cuál es con el tema de educación? Que no nos damos cuenta que está funcionando mal hasta que es demasiado tarde. Las víctimas de la mala educación no están en los trenes que chocan, no están en las malas políticas de seguridad o de contención del narcotráfico. No las relacionamos. Sin embargo, son víctimas de la mala educación, todos esos. El problema es que como nadie las relaciona, los ministros no duramos poco tiempo, como por ahí duraron los secretarios de Transporte cuando chocó un tren. Chocó un tren, 2 secretarios de Transporte en juicio. Más o menos 500.000 chicos al año no terminan el secundario. 500.000 chicos al año no terminan el secundario, la mitad de una generación. 500.000. ¿Hay algún ministro de Educación en juicio? No. ¿Algún ministro renunció porque los chicos no terminan el secundario? No. Porque no relacionamos. Y yo creo que lo primero que uno ve en el libro de Gabriel es ese análisis que hay que hacer. Tuve la suerte de coescribir. Cuando uno hace algo con Gabriel, decir co es difícil, porque en general él le pone 95% de la energía y nosotros el 5%. Hay que correrlo siempre atrás a Gabriel. Pero digamos que coescribimos un libro donde también hacíamos un diagnóstico, porque realmente tenemos que darnos cuenta de dónde estamos parados. Y no porque no querramos reconocer y mirar para el pasado, sino porque si no, no corregimos. Parecería que la educación flota. Ahí está. No hay una autocrítica grande de la política. Yo creo que ese es el primer punto, que me parece que está muy claro. Y tiene que ver con que nosotros seamos demandantes de educación. Recién me preguntaban un periodista, un escritor, y yo decía Sarmiento. Volvamos a leer a Sarmiento. Sarmiento decía, todos los problemas son problemas de educación. Todos los problemas son problemas de educación. Por eso le ponía el foco que le puso a la educación. Y el segundo punto que lo tocó Gabriel y que lo enfatizó Gustavo también con una cosa que me gustó, esto de que las empresas enseñan, pero que es el tema de trabajar en conjunto, ¿no? ¿Cuánto nos falta trabajar en conjunto a los argentinos? ¿Cuánto nos falta? También, autocrítica. Tenemos que trabajar más en conjunto. El problema que tenemos que enfrentar de la educación no lo vamos a resolver con el Estado solo. No se va a resolver con la educación estatal sola, lo cual no quiere decir que nos focalicemos allí. Primero, porque como dice Gustavo, es la que le llega a todos. Pero necesitamos hacer un esfuerzo como sociedad que trascienda a los gobiernos. Porque no sirve corregir cosas adentro de la escuela y que fuera de la escuela no funcionen. No sirve que yo reconstruya la autoridad y la dignidad del maestro si después cuando sale los padres le van a pegar porque le pusieron mala nota a los hijos. No sirve eso. La sociedad debe reconstruir los valores de la educación. Y creo que eso es lo que nos está faltando. Retomando un poco esta idea de la importancia de la educación pública, del Estado y la injerencia de los privados, Gustavo, si yo no sé mal, estudió toda su formación en educación pública, tanto la primaria, secundaria como la universidad. Y desde ese lugar, mi pregunta era, vos ahora estás empezando a aportar, digamos, a construir, a ayudar en distintos estamentos de la educación, en tu lugar, de distintas maneras, de distintas formas.
ese Estado el que te está recibiendo esa ayuda, digamos, se genera una verdadera interconexión. O sea, vos sentís que hay un cambio, que cuando vos empezás a aplicar estas ideas que estás diciendo, este nuevo escenario, funciona, hay algo que se mueve del lugar, el Estado se puede volver flexible en recibir esos aportes. Bueno, la primera cuestión es que yo creo que hay una enorme desconfianza. Yo no creo en mala voluntad. O sea, yo creo que una enorme mayoría de los docentes y de la comunidad educativa en general es gente patriota, que quiere lo mejor, que quiere cambiar, que se siente mal, que no se siente bien y que quisiera cambiar y están dispuestos a cambiar. Me parece que hay una cuestión del contexto, del ecosistema, que hace que eso no ocurra. Y yo creo que invertir en tratar de reconstruir este vínculo de confianza y demás es fundamental. Es fundamental. Mirá, hay problemas hasta en el lenguaje. Hay palabras que significan distinto para la comunidad de docente que para nosotros. Por ejemplo, yo aprendí que no hay que decir frente a los docentes la palabra coordinar, porque eso es muy capitalista. Hay que decir articular. No es un chiste, es en serio. Digamos, hay cosas que son sinónimos o que significan una cosa y que suenan en la cabeza del otro como una... O sea, tenemos un problema de confianza tal que tenemos problemas del lenguaje. Hablamos en distinto idioma. Entonces, si nosotros no empezamos haciendo un esfuerzo de volver a conversar de las cosas y demás, va a ser muy complicado. Yo creo, y lo digo como empresario, que nosotros hemos cometido un montón de errores. El primer error que cometemos es que creemos que nosotros tenemos la solución de los problemas, porque pensamos que como solucionamos una cosa en la empresa, vamos a solucionar de la misma manera las cosas en el sistema educativo. Y el sistema educativo y la lógica y la cultura y demás tienen otra lógica diferente y tienen que funcionar de manera diferente. Son organizaciones complejas, con culturas diferentes y demás. O sea, me parece a mí que hay que hacer un gran esfuerzo para conversar y demás. Los que tienen suerte, digamos, como Esteban, de estar en una función pública y de poder ponerse al hombro las cosas y llevarlas adelante y de generar varios años de esta relación, van generando confianza. Evidentemente, supongo yo, digamos, que la relación de Esteban con los docentes ahora no es la misma que la que tenía hace 3 años o cuando arrancó. La gente lo ve, que es tipo que cumple, dice lo que sea, le gustará un poco más, que medio por ahí enérgico o menos enérgico, pero digamos, ahora me parece que eso es el gran desafío que tenemos. O sea, discutir qué cosas hay que hacer es lo de menos. Me parece que el problema que tenemos es en cómo y para qué, ¿no es cierto? Creo que el cómo y el para qué es clave en este momento. Y me parece que se necesitan muchos espacios de conversación y de reflexión conjunta y demás, sin prejuicios. Y eso hay que luchar para que el gobierno que viene, el Estado nuevo y demás, pueda generar este espacio de conversación humilde, ¿no? Con gente que prefiera aprender a tener razón. La gente que vaya a esas reuniones a aprender del punto de vista del otro y no a imponer nada, como primer paso, ¿no? A mí me parece, y lo planteamos bastante en el libro, que hay que ir más allá del debate público-privado. Me parece que en América Latina estamos muy centrados en quién provee educación, es con fines de lucro, sin fines de lucro, es el Estado, no es el Estado. Como dice Esteban, hay una urgencia mucho mayor. Mientras que seguimos conversando si el Estado aporta o no aporta, hay 500.000 chicos en Argentina, pero en toda América Latina la deserción escolar es 50%, en toda América Latina la calidad es las peores de PISA. Me parece que estamos en una conversación, nosotros que estamos más o menos bien educados y nuestros hijos van a buenos colegios, pero el mundo está cambiando mucho más rápido. O sea, 50% de las profesiones hoy requieren tecnología. Dicen que 80% en el 2025. Un tercio de la fuerza laboral americana es móvil y calcula que va a ser 2/3 en 15 años. Mientras que debatimos lentamente si el Estado tiene ganas, si al profesor no le molesta, si no vamos a ofender al director de la escuela de la esquina, la verdad que los jóvenes están quedando muy alejados de lo que está demandando el mercado.
es cierto que educar no es solamente, y Esteban me va a corregir acá, no es solamente para el mercado laboral, pero si miramos esa dimensión, hoy estamos educando una cosa totalmente diferente a lo que está demandando el mercado laboral. Lo puede decir cualquiera que trabaja en una empresa, una escuela, etcétera. Uno ve la enorme desconexión, hay muchos estudios que lo muestran. Entonces yo creo que tenemos que ir más allá, y lo planteamos con bastantes ejemplos en el libro, de si es público, si es privado. Creo que sí hay que hacer estas alianzas público-privadas que ahora están de moda llamarlo, pero yo creo que el Estado tiene que hasta alentar a que haya gente fuera del Estado dedicándose a la educación. ¿Qué mejor laboratorio para el Estado mostrar cosas que funcionan más rápido, o por ahí que no funcionan a escala, pero que el Estado la puede tomar? Esteban está tomando en la ciudad 10, 12 experiencias que no son hechas por la Ciudad de Buenos Aires para escalarlas, por ejemplo. A mí me parece que ese tipo de ejemplos es lo que tiene que el Estado promover, y por ahí tiene que evaluar. El otro problema que tenemos en América Latina es que ningún Estado le gusta evaluar demasiado. Evaluar está mal, no conviene, no queremos comparar cómo le va al colegio, mucho menos los privados. Entonces creo que el Estado tiene un rol mucho más fuerte para evaluar, pero después la educación debería proveerla realmente cualquiera que la pueda proveer con calidad. Y me parece que ahí el Estado es mucho más lento para innovar de lo que es el sector privado. Y no es un juicio de valor. Digamos, el riesgo de innovar es que están los medios, está el jefe, está el alcalde. Es mucho más difícil para un funcionario público innovar que para Gustavo en su empresa. Entonces creo que ahí, por eso hacemos tanto hincapié en el valor que tienen emprendedores o Gustavo donando a una fundación para que pruebe cosas diferentes del Estado, y después, si funciona, el Estado las puede escalar. Pero me parece que necesitamos una conversación nueva de cómo le damos más entrada a otros actores que no sean solamente los políticos en esta necesidad o esta urgencia que tenemos de mejorar la calidad educativa, ¿no? Articular, ¿no? Simplemente agregaría una cosa que me parece que tiene que ver con lo que planteaba recién Gabriel, que es una adicional, ¿no? Que también se plantea en el libro, que es la articulación entre los países. O sea, la visión de una política regional hacia la educación. Porque es cierto que ha habido cambios en la región últimamente, en Latinoamérica, donde hay estados que han tomado decisiones muy importantes de ir hacia cambios profundos en sus sistemas educativos, pero también es cierto que si lo hiciéramos en forma articulada, sería mucho más fácil para los gobiernos avanzar. Porque lo que dice Gabriel es cierto. Nosotros hoy, como Estado, tenemos más dificultades y trabas. ¿Por qué? Por la desconfianza de la que hablaba Gustavo. O sea, a mí me costó un tiempo ganarme la confianza de los dirigentes sindicales para ir implementando algunos cambios. Me costó. Hoy, hace 3 años que no tenemos paro docentes llamados contra la Ciudad de Buenos Aires. Pero los primeros 2 años tuvimos 20 paros docentes. Y yo lo garantizo esto, 17 fueron por prejuicio. Porque creían que una determinada política iba a ser utilizada para algo que en realidad no fue utilizada. Entre ellas la evaluación. Creían que con la evaluación nosotros íbamos a empezar a separar los malos maestros de los buenos y sacar los malos. No, lo que hicimos fue generar una política de capacitación atada a esa evaluación. Ahí está Mercedes Miguel al fondo mirando la BlackBerry, no escuchando a su jefe, eso va a costarle carísimo. Mercedes lideró un poco todo ese cambio dentro. Entonces creo que hay un trabajo que hacer que es importante, pero que tiene que ver con cómo cambiamos nosotros desde el sistema esa relación para generar los cambios. Y termino con un ejemplo más de lo que decía Gabriel. La ciudad implementó bachillerato internacional. Nos criticaron porque bachillerato internacional es una organización privada. Ahora, las escuelas con bachillerato internacional no tienen vacantes, tienen lista de espera. La gente lo pide. Somos la ciudad de Latinoamérica con más cantidad de escuelas estatales con bachillerato internacional. Para nosotros es un orgullo. Y es un título que vos tenés que pagar a una organización privada. Sí, pero le das un mejor servicio educativo, un mejor bien público a aquellos chicos que lo reciben. Entonces tenemos que nosotros también como políticos ponernos por delante la división esta de la que decía Gabriel, de lo público y privado, y pensar qué es lo mejor para mejorar el bien público, para que ese bien público del que hablaba Gustavo sea el mejor posible. Bueno, justamente eso era una cosa que yo quería abordar ahora, porque Gustavo
es quien es y se crió en la educación pública. Y más allá de que el contexto actual, con la tecnología, la globalización, el dinamismo, creo que cada era tiene su revolución, si se quiere, digamos, su cambio social. Y sin embargo, él, más allá que es un ejemplo individual, pudo ser quien es con esa educación pública. En la educación pública de hoy, digamos, ¿es peor que la que él recibió? Y si es peor o es igual o es mejor, ¿cuáles son los ejes que ustedes creen que tendrían que ser fundamentales para volverla todo lo dinámica, o todo lo flexible o lo innovadora que plantea el libro? Arranco, yo creo que hay una degradación clara. Uso un ejemplo que va a algo parecido a lo que usaba recién Gustavo. Cuando yo era chico, le decíamos maestro al que hacía bien las cosas. Este es un maestro jugando al fútbol, este es un maestro jugando al golf, veo algunos que juegan al golf por acá. Este es un maestro en la escuela. ¿Cómo le dicen ahora a los chicos al que hace bien las cosas? Capo, ¿no? De maestro a capo. Esa es la involución argentina. Mira, nosotros dejamos de considerar al maestro alguien, un héroe, ¿no? Alguien a quien tenemos que imitar. Está lejísimo de ser la segunda madre, que era cuando yo iba a la primaria. O sea, soy viejito, pero no tanto. En los años 80, la maestra era la segunda madre. Ahora, si le preguntan a un chico de primaria, ¿cree que la maestra es la segunda madre? Le preguntamos a los padres de esos chicos, ¿creen que es la segunda madre? Y yo creo que la respuesta va a ser mayoritariamente no. Y entonces estamos perdiendo la vocación docente. Entonces yo creo que la degradación cultural, sociológica, del valor educación, por ende del valor maestro, tiene un impacto directo en la calidad educativa. Porque no son los mejores los que van a la carrera docente. Con Gustavo el año pasado tuvimos la oportunidad de compartir un viaje a Finlandia. En Finlandia eligen, de todos los jóvenes que quieren entrar a la carrera de maestro, solo entran a la carrera de maestro el 8%, 8 solo de cada 100. Acá, si podemos meter 120, los agarramos a todos. No tenemos suficientes. Allá eligen a los 8 mejores de los que quieren ser maestros. Hay 92 que quieren ser maestros que no van a ser maestros en Finlandia. Imagínense la calidad de maestros que tienen. Y eso es porque la sociedad dijo, esto importa. Y vuelvo y termino con Sarmiento. Sarmiento decía que el problema del bien de educación es que el que no la tiene, no la pide porque no conoce el valor. ¿Quién pide educación en una sociedad que quiere progresar? Los que tenemos educación. Porque estoy seguro que los que estamos acá tenemos educación, si no, no hubieras venido a esta charla. Nosotros somos los responsables de pedir educación por aquellos que no la tienen. Me hace acordar de una experiencia que tuve cuando volví de Finlandia. Me invitaron de uno de los sindicatos de CETERA a dar una charla a los sindicalistas de mi experiencia en Finlandia. Entonces empecé diciendo, bueno, en Finlandia la educación es gratuita, es del Estado, no solamente es gratuita, sino que te pagan el viaje y te pagan la comida. No hay evaluación, hay autoevaluación. Y nadie repite. Y demás, y bueno, yo seguí, bueno, y todos miraban como diciendo, eso es lo que queremos nosotros. Entonces, en eso se levanta uno de los líderes sindicales y dice, lo que Grobo va a decir ahora es que de todos los que estamos acá, el 95% no seríamos docentes en Finlandia. Lo dijo él, no lo dije yo lo iba a decir. Pero fue genial porque lo dijo él. Yo creo que hay conciencia del problema. Creo que hay conciencia. Lo que hay es que disparar algunas llaves y algunas cosas para que este proceso de deterioro se revierta y los mismos que nosotros pensamos hoy que no lo van a hacer, lo van a hacer. O sea, yo soy un optimista, quizás me decían que soy un iluso, pero la realidad es que cambiar un sistema, no sé, hay 300.000 en la provincia de Buenos Aires, docentes, ¿cuántos son? 380. Bueno, casi 400. Una organización de 400.000 personas. Yo tengo 1.000 personas que trabajan en mi empresa y es un quilombo. 400.000 personas, ¿qué es que vas a sacar a todos? ¿Con qué lo vas a reemplazar? O sea, es imposible. O sea, lo que tenés que generar son cambios en la organización y en el sentido de las cosas, de tal manera de que se vayan
seamos, digamos, prácticos, ¿no es cierto? Acá hay experiencias que son experiencias limitadas, digamos, que son difíciles de implementar, que son geniales, pero el gran cambio es cuando el cambio sea masivo y se revierta. Y eso está vinculado con muchas cuestiones, descentralización, autonomía, cambios en la forma de funcionar de una organización piramidal a una organización en red. En fin, hay un montón de cosas para trabajar sobre el tema de organizaciones modernas. Creo que el gran desafío es, nuevamente, generar organizaciones, Estado, educación de este tiempo y que se vea esta transformación de ser de este tiempo como algo que entusiasme, algo que genere una pasión, digamos, para transformar, y que los docentes, más allá de que hay que cambiar la calidad, que probablemente algunos deban dejar de serlo y hay que reemplazarlo por otro, pero tratar de generar una transformación de la educación sin considerar los jugadores que tenés, para mí es una utopía. Yo me alejo porque... Sí, pero dice... Bueno, Que te acerques. intermediación electrónica. Bueno, nada. Gabriel. Gracias, Luciana. El libro que es La Escala, porque nosotros describimos un poco más de experiencias de, como decía Gustavo, pequeñas que están impactando 1.000 alumnos, 2.000 alumnos, 3.000 alumnos. Si uno quiere realmente transformar esto en América Latina, tiene que impactar 100 millones de alumnos, ¿no? Entre 90 y 100 millones de alumnos. Entonces, ¿por qué? Preguntamos mucho a estos emprendedores, a estas fundaciones, que casi todos acá o trabajamos en una fundación, ayudamos en una fundación, pero vemos que no escalan. Entonces preguntamos por qué no escalan, por qué estas fundaciones, estas empresas o emprendedores no pueden llegar a más alumnos. En los últimos 10 años se invirtió alrededor de $2.000 millones en el sector universitario en América Latina, comprando universidades, instalando tecnología, abriendo nuevas universidades tecnológicas, sobre todo en Brasil, México, Colombia y Perú. Ahora, se siguen graduando casi 20-22% de latinoamericanos, acá es menos de la universidad. Entonces, ¿por qué no escala? Entonces, hicimos preguntas a la gente que estaba tratando de escalar y en parte era regulaciones. A veces es difícil, los que están en Buenos Aires tienen suerte que Esteban encuentra un ejemplo y lo escala, pero muchas veces es difícil escalar porque no te dan un permiso, porque te cuesta mucho ofrecer, no sé, un secundario de adultos si uno está en el sector privado, o una nueva universidad, o capacitación de maestros, como otro emprendimiento en México, que no puede llegar a más maestros porque no le dan los permisos para poder ofrecer. Entonces, el tema regulación, como decíamos, hay que cambiar el sistema, pero por ahí también hay que sacar algunas regulaciones para que más gente pueda entrar al sistema. Es el primer tema que plantean los emprendedores o las fundaciones, por qué no pueden crecer más rápido. El segundo es capital. O sea, hay poca filantropía en América Latina, entonces uno puede tratar de ayudar de fuera del gobierno, pero realmente hay pocos donantes, hay poca plata que va a donaciones, y también hay poco capital privado. Uno ve en otros países, algunos de Asia, Estados Unidos, que el capital privado se ha volcado mucho más a invertir en educación con impacto, todo este movimiento de impacto social que se ha generado en el mundo. Hay muchos inversores tratando de poner plata en lugares o en empresas o instituciones educativas que creen que pueden escalar y pueden hacer un bien, sobre todo en las tecnológicas. Y el tercer tema que surgía en estas preguntas es capital humano. O sea, la mayoría de la gente que termina una universidad o una maestría, salvo que vaya a ser maestro, no decide la educación. Acá hay muchos, porque en particular estamos en esta conversación, pero uno ve alrededor de sus amigos y la mayoría de sus amigos eligió ir o a la banca o a commodities o a soja, a otra industria, pero no han elegido ir al sector educativo. Entonces esa es otra limitación importante que estudiamos en esta investigación que hicimos. Es difícil encontrar gente preparada que quiera dedicarse a la educación, ya sea al gobierno, pero ya sea a una fundación o ya sea a una institución que esté tratando de tener escala. Entonces creo que esos tres desafíos son importantes, por lo menos es lo que dijeron estas 100 entrevistas que hicimos en la región, que conecta un poco con por qué no escalan estas instituciones no gubernamentales. No, solo un comentario. Yo creo que no hay que soslayar el tema de la educación no formal y la educación para toda la vida. Es decir, los cambios son tan grandes que tenemos que estar estudiando permanentemente, hasta la muerte. Entonces, muchas iniciativas que no están vinculadas con la educación formal, pero que están vinculadas con el aprendizaje permanente,
son claves, porque mucha gente no va a salir formada de la escuela secundaria o de la universidad, se va a formar en el trabajo o se va a ir formando en la sociedad civil. Entonces tenemos que generar también espacios, y ahí a lo mejor hay un espacio mucho más claro de lo que las empresas o que el sector o la iniciativa privada debe hacer. Por eso yo creo que las iniciativas que son muy buenas y geniales del sector privado, haciendo filantropía, apoyando la escuela primaria, la secundaria, algunas más sofisticadas, otras menos sofisticadas, todo muy bien, aplauso, pero ahí no cambiamos, o sea, más vale, ayudemos a construir el Estado. Una de las primeras cosas, yo vivía en Carlos Casares, ¿no? Estudié en el Colegio Nacional Mixto de Carlos Casares. Una de las cosas que yo hice cuando volví a Casares fue a verlo a Antonio Salonia, que era el ministro de Educación en ese momento, porque queríamos hacer una escuela técnica en Carlos Casares privada, tipo ORT, ¿no es cierto? Habíamos hecho un convenio con la escuela ORT y vamos a una sucursal de la escuela ORT en Carlos Casares. Fuimos a verlo a Salonia y dijo, ¿cuánta gente hay en Carlos Casares? Bueno, nada, 15.000 personas. Entonces se dio vuelta y dijo, miren, muy bien, aplauso, abrazo, pero más vale dedíquense a mejorar la escuela pública y no hagan emprendimiento privado que después no lo van a poder sostener. Y yo aprendí muchísimo de esa charla con él. Digamos, me di vuelta con los amigos y había una que había sido mi profesora de historia, éramos todos, había gente de muchas edades en esa movilización. Me di cuenta que tenemos que fortalecer la educación pública. O sea, no tenemos... estamos condenados a eso. O sea, pongámoslo de la manera que querramos, pero la escuela fundamentalmente formal tiene que ser pública, porque eso es lo que incluye, lo que da igualdad de oportunidades. Tiene que ser un bien público. Para que sea un bien público tiene que ser de alta calidad y que todos puedan acceder de la misma manera, como era antes. Ahora, esto no quiere decir que el sector privado tenga una cantidad enorme de responsabilidad en generar espacios y estructuras para la educación para toda la vida, donde el Estado por ahí no está, o está menos. Me parece que plantear este vínculo entre el sector público y el privado desde una suerte de articulación en este tipo de estructura es parte de la creación de este nuevo diálogo, de esta nueva especie de pacto social por la educación, en donde hay una suerte de especialización, pero al mismo tiempo también de participación, ¿no es cierto? Porque, la estoy haciendo larga, pero lo que está cambiando en el mundo de las cosas son impresionantes. Un solo ejemplo que lo cuento últimamente. Participé de un panel con el inventor de las impresoras 3D que estaban imprimiendo autos en Harvard. Estaban imprimiendo autos de fibra de cemento, de bioplásticos, que salen el 10% de un auto que sale de una fábrica común. O sea, es muchísimo más barato. Y lo haces con una impresora en tu casa. Y además lo haces uno a uno, o sea, lo que se llama la materialización. Con lo cual vos no necesitas más fábricas para hacer autos. Necesitas una impresora, un tipo que diseñe en una computadora y los proveedores de la materia prima, que es la fibra de carbono. Entonces, no necesitas más escala. Con lo cual, Uruguay podría ser un gran productor y exportador de autos al mundo. Porque no necesitas más escala. ¿Y cuál va a ser el trabajo? No va a haber trabajo en serie con la materialización. No va a haber más la idea de la industria como lo vimos hasta ahora. Son otros trabajos, el valor está en otro lado. Entonces, tener una sociedad preparada para aprender, adaptarse a los cambios y demás, es fundamental. Y esos talentos no son los talentos que salen del sistema educativo de hoy, ni siquiera del sistema educativo de las empresas. Las empresas nos educan para una industria del pasado, no para una industria del futuro. Entonces me parece a mí que por ahí el sector privado pone mucho foco en la educación pública, criticar la educación pública y demás, y a veces nos olvidamos también de reflexionar sobre lo que no estamos haciendo nosotros desde los roles que nos tocan vivir, ¿no? Nada, es simplemente para molestar.
No, yo creo que Esteban, que es el Estado en persona en este momento, Sí, pero es el Estado soy yo. una voz importante para este tema. Justamente dejamos el Estado soy yo para ser el Estado somos nosotros. Esto es lo que quiero marcar. Cuando arranqué decía el Estado somos nosotros, porque justamente la democracia nació para dejar ese Estado soy yo. Entonces, yo creo que en este pequeño debate que se empezó a dar entre Gustavo y Gabriel, y yo que tengo que calmar a 17 gremios, a 150 centros de estudiantes, estoy acostumbrado a tener que mediar, articular, voy a tratar de articular algo que para mí es la clave para entender por qué creo que estamos tan cerquita y soy tan optimista. Porque en el fondo no hay tal debate. O sea, ¿qué quiere decir que la educación es estatal? ¿Que el Estado financia todo lo que pasa dentro de la escuela? ¿Eso es estatal? Ahora, si todo lo que pasa dentro de la escuela, por ejemplo, es la utilización de impresoras 3D, que las hizo un privado, pero las compró el Estado, ¿eso pasó a ser educación privada? Si el alumno usa una computadora que no es estatal, sino de un privado, y los contenidos que están dentro de la computadora los generó un privado, ¿eso es educación privada o estatal? Si el Estado la paga. Si la escuela estatal, con docentes pagados por el Estado, usan una práctica que nació de un modelo de una escuela privada, ¿eso qué es? ¿Educación estatal o privada? Más importante, ¿importa? ¿Importa? Yo creo que a lo que va el libro de Gabriel, sobre todo cuando uno lee la última parte, esto de generar una política regional, es justamente que es una discusión que nos detiene para avanzar. Si yo pongo bachillerato internacional en una escuela estatal pagada por el Estado, ¿eso es educación privada o estatal? Hay gente dentro de la Ciudad de Buenos Aires que cree que es educación privada. Hay legisladores de partidos políticos que en la legislatura me dijeron que yo privatizaba la educación cuando pagaba el bachillerato internacional. Ahora yo pregunto, ¿tenía sentido el debate? Entonces, yo creo que ese es el problema. Yo estoy convencido que tenía razón Salonia con el consejo que le dio a Gustavo, lo cual no quería decir que Gustavo no se metiera en la escuela de Carlos Casares, sino que hicieran que esa escuela fuera la mejor del mundo, con la participación de toda la sociedad. Pero eso nos está faltando en la Argentina. Mi suegra es de Junín, provincia de Buenos Aires. Y vamos a un pueblito muy chiquito, se llama Agustina. Tiene una escuela de 51 alumnos, se llama John F. Kennedy. Soy un fanático de John F. Kennedy, con lo cual parecía una especie de destino así increíble. Le estamos donando a la escuela, hicimos la gestión con la Embajada Americana y le conseguimos que la Embajada Americana, privados de Estados Unidos, donen 51 computadoras para todos los chicos de la escuela. Y un busto de John F. Kennedy, porque un chiquito lo tiró y se rompió el busto de John F. Kennedy. ¿No? Hace 10 años que estoy tratando de dárselo y ahora lo conseguí y se lo vamos a dar. Digo, ¿eso qué es? ¿Privado o estatal? ¿A los chicos les importa? No. Entonces, yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer, que creo que es lo interesante del libro, y sobre todo, repito, de los últimos 2 capítulos, del capítulo 4 y la conclusión de Gabriel, es salgamos un poquito del debate de los prejuicios. Yo me acuerdo, Max Maneri trabaja acá, trabaja también conmigo, es su secretario ahora de todo, encargado de toda la educación. Pero cuando empezó, estaba a cargo de las relaciones con las escuelas. Creamos una unidad para dialogar, para articular con las escuelas, por el prejuicio que había. Y Max se tenía que bancar que nos tiraran con todo, porque decíamos que venían a privatizar todo. Rompimos el prejuicio de lo público y lo privado y avanzamos a discusiones mucho más interesantes, que son las que necesitamos dar. Porque, y termino con esto, estamos frente a una enorme oportunidad, porque esta misma discusión, lamentablemente, como dice Gabriel, se da en el mundo. En los países desarrollados también está este debate. Si nosotros, en lugar de detenernos, yo uso una imagen, porque como soy de mente simple, me gustan las imágenes simples, que es, en el mundo están discutiendo la modificación de un auto, ¿no? Le ponemos un cuentakilómetro digital, un estéreo con 6 parlantes en vez de 4, espejito retrovisor que lo movés desde adentro en vez de tener que sacar la mano y acomodarlo desde afuera. ¿No? Eso es lo que estamos discutiendo en la educación. Pequeños cambios chiquititos que hagan que el auto sea un poquito mejor, en lugar de construir un cohete.
Si la Argentina toma la decisión como sociedad de construir un cohete, dimos un salto muy parecido al que dio Sarmiento cuando dijo educación común. Dijo, no separemos dos sistemas, uno para los ricos, educación común. Esa era la discusión del auto y el cohete en 1868, cuando Sarmiento se hizo presidente. Hoy la discusión es si vamos a quedarnos a ver quién generó esto o si realmente vamos a confiar en los directores para que tengan los recursos ellos de tomar la decisión de cómo quieren que se lleve adelante la escuela. Que ellos sean los que articulan con los privados. Y eso hace que cada escuela sea privada, porque es una decisión del equipo de docente, no una decisión del Estado de innovar. Financiado por el Estado, pero el Estado confía en el docente porque lo capacitó, porque tuvo un curso de liderazgo en la institución educativa, porque tiene el presupuesto, confía en el docente y el docente toma a su cargo la responsabilidad que el Estado le da de llevar adelante un proyecto educativo y pedagógico. Y eso es privado o estatal. ¿Importa? Yo estoy de acuerdo con lo que sí, sobre todo me parece con el sentido de urgencia que marcás, porque por ahí la escuela funcionaba mejor o peor hace 30 años, 40 años, pero la verdad que el mundo cambiaba menos rápido que lo que cambia ahora. La verdad que el que salía a trabajar a los 40 años no competía con un peruano, con un colombiano o con un polaco para conseguir trabajo. Hoy los jóvenes que están saliendo de las escuelas de ustedes van a competir con un peruano, con un colombiano. O sea, la competencia por el talento es global, no es nada más como cuando el trabajo manual que vos competías cuando estaba en el barrio de al lado. O sea, que esa realidad urge, me parece, el debate que estamos dando. Creo que nadie va a estar en contra de construir el Estado, construir un mejor Estado. La pregunta es si construir el Estado soluciona este problema y cuánto tiempo lleva. Tal vez el Estado debería asegurar asegurar calidad educativa, evaluar calidad educativa y dejar a mucho más directores públicos o privados, no importa de dónde, que generen calidad. Pero si nosotros queremos que construir el Estado es la única manera de generar educación, no llegamos más. O sea, vamos a perder 500.000, 600.000 todos los años. Entonces me parece que el mundo tan cambiante acelera, vos decías, de educación para toda la vida, que es fundamental hoy, es muy difícil de progresar, todos lo sabemos, si no se educa toda la vida. Ese es el mundo en el que estamos moviéndonos hoy. Entonces, esperar a que se construya el Estado me parece difícil de llevar a la práctica. Mucho más difícil me parece pedir al Estado que innove, que traiga nuevas tecnologías en las escuelas, que traiga nuevos métodos de enseñanza, que traiga en la parte informal. La verdad que la mayor cantidad de la población económicamente activa en Argentina, en Latinoamérica, necesita seguir educándose. O sea, esa educación informal, hay muy poca oferta en América Latina de eso. Hay mucha oferta universitaria para el 20% que se gradúa, hay muy poca oferta para el otro 80%. En parte no hay oferta porque el Estado dice lo hago yo, que está bien. Por ahí es intencionalmente bien, pero es muy difícil que pase en la realidad. Entonces, creo que al revés, no es otra vez un debate Estado o no Estado, es qué genera calidad educativa rápido. Tal vez sea el Estado, tal vez sea otro. Lo que seguro creo que el Estado tiene que hacer es que asegurar que haya calidad educativa. Que si una escuela privada, porque tampoco se ve mucho, no enseña bien, hay que cerrarla. Ahora, también habría que cerrar una escuela pública si no enseña bien. Lo mismo con una universidad. Uno no ve eso en América Latina. Ni escuelas privadas cerrándose, mucho menos escuelas públicas. Entonces, ¿tenemos estados fuertes o no? Ahora, cuando dan mala educación, no pasa nada a quien da mala educación. Entonces, creo que ahí es el debate que tenemos que dar, ¿no? No, yo insisto, insisto con lo de bien público. O sea, más que si es del Estado, es si es un bien público o no es un bien público. Es decir, vuelvo a repetir, un bien público es algo de alta calidad para todo el mundo. Alta calidad para todo el mundo. O sea, si lo construye el sector privado, lo construye el Estado, tiene que ser un bien público. Yo creo que el sector privado no está preparado para construir bien público, ni debe crear bienes públicos. Tiene que crear bienes privados y hacer las cosas que tenemos que hacer. Ahora, es cierto también que la complejidad de las cosas son cada vez mayores, que los estados se van quedando, que no generan bienes públicos, sino que los despublifican, digamos, y que se requieren determinadas medidas de emergencia. Lo que yo
pienso es que confío en la gente del sistema educativo, y yo creo que para que el sistema, para transformar la educación en un bien público y revertir esa situación, y que eso además sea masivo y que tenga impacto, requiere de un trabajo de recuperar la confianza, el diálogo y demás, que es un poco el proceso que llevó adelante Esteban. Sinceramente, las experiencias privadas que yo vi, que fueron muchas en estos últimos 10, 15 años que me dedico al tema, no han sido exitosas. Lo digo con dolor y no han sido exitosas porque fueron cosas pequeñas, chicas, crearon problemas, crearon rispideces. Bueno, sí, hay cosas que sirvieron muy bien para un balance, la parte social de una empresa, marketing, pero no crearon transformaciones, no crearon revoluciones educativas, son pocas. Entonces, realmente yo pensé que se podía hacer de esa manera, pero aprendí que no, que lo que dijo Salonia, metete en la cooperadora de la escuela donde van tus chicos y transformar la escuela de la cooperadora. Y si tuviéramos cooperadora donde los padres se involucraran más, y eso crece como un virus, vamos a tener una transformación de abajo hacia arriba, que es la que hay que hacer. O sea, el partido se juega en el aula, no se juega en el balance de una empresa. Bueno, ahí me voy a meter también con una experiencia más personal, más allá de mi rol de periodista en la mesa, que es eso. Yo tengo a mi hijo en escuela pública, es chiquito, un jardín de infantes, pero donde este sistema del que él está hablando es exactamente eso. Es una escuela pública, es la escuela de los granaderos, está acá en el Generoso y Libertador, donde hay un compromiso muy grande de la sociedad, de los padres que mandamos a los chicos a esa escuela, digamos, y la transformación que tiene esa escuela por la participación de los padres es gigante. Y somos un poco los padres los que estamos viviendo en este mundo y le podemos dar esa innovación y un montón de cosas. Cada uno, de hecho, las profesiones de cada uno aportan mucho a esa escuela, que tiene una directora que además tiene esta autonomía, pero además esta demanda hacia los propios padres de que traigan sus conocimientos, sus ideas, su forma, su todo. Entonces, por ahí la pregunta para Gabriel, que su hipótesis es libre, que era un poco lo que él planteaba recién, es ¿por qué si hay una estructura vigente que tiene integrantes, que provee educación, que digamos que existe, no se puede plantear una cosa de meterse en esa organización, que es un poco lo que decía Gustavo, e irla cambiando de abajo para arriba, o de los modos en que puedan ser más útiles? ¿Por qué pensar que estas ideas desde lo privado van a escalar tan alto que puedan suplantar, mejorar y volver más eficaz a la organización de la educación? Es una muy buena pregunta. ¿Por qué tratar cosas diferentes? Porque no están funcionando las actuales. Hace 20 años decían que había que gastar más en educación, invertir más en educación. Hoy gastamos 5 o 6% de Producto Bruto. Alemania, Japón gastan menos en términos de Producto Bruto que Argentina. Obviamente gasta más en términos absolutos. Ahora, gastamos todo lo que nos decían que había que gastar. Había que mejorar el acceso. Hay más del 90% de la gente que accede a primaria, más del 70% que accede a secundaria. Mejoramos el acceso. Ahora, seguimos con los problemas que empezaba Esteban, con la mitad de la población que no termina el secundario, y además la otra mitad la termina en el puesto 59, 58, depende del año, de 65, 67 de PISA. O sea que hay 60 países que están, o 50 y pico países que están mejor que nosotros. Entonces, si funcionara todo eso bien, obviamente no habría que cambiarlo. Ahora, me parece que el debate de lo que nos urge mejorar la educación es, por ahí repetir esa misma fórmula que venimos repitiendo hace 25 años, no van a ser la solución. Si queremos hacer una solución más urgente, entonces me parece que ahí hay un tema de urgencia y de probar lo mismo que venía pasando, pareciera que no está solucionando. Y tirarle más plata al problema pareciera que tampoco es la solución, porque le hemos tirado más plata al problema y tampoco se ha solucionado. Ahora, yo estoy de acuerdo con Gustavo que la educación tiene que ser un bien público. Ahora, la educación de calidad para todos, sobre todo para las comunidades más vulnerables que no la reciben, ni la reciben de calidad,
tiene que ser un buen público. Lo que yo creo que ahí el sector privado tiene un rol mucho más grande del que está teniendo hoy en América Latina para que eso pase. Entonces me parece que por ahí donde queremos argumentar en el libro. Sigamos pensando que el Estado puede proveer educación. Ahora, como muestra hace 25 o 30 años no lo está haciendo tan bien, por ahí tratemos de involucrar a otros sectores que lo están haciendo. Ningún empresario o padre responsable esperaría que se construya el Estado para que su hijo se eduque bien. Ni esperaría que el Estado construya algo para que su empresa le vaya bien. Entonces creo que por ahí no tiene que hacerlo el sector privado, pero tenemos que, me parece, ponerle esa mentalidad a este problema, y a veces el sector privado puede ayudar a que eso pase, ¿no? ¿Vos querés decir algo más? Hoy terminamos ya. Ah, ¿sí? Pero te dejo la última palabra. No. Esto es mucho más importante, ministro. Por favor. Yo solo quiero la verdad, agradecerte el trabajo y la pasión que pones por este tema y el llamado de atención. Y me parece que el libro es de un interés enorme, te pone al tanto de lo que está pasando en muchos lugares, con mucha información, cifras, experiencia. Creo que es una especie así de Biblia o diccionario, digamos, para poder enterarse de todas estas iniciativas. Y también poner estos temas en debate son claves para lo que vamos a vivir, por todo lo que acabamos de decir. Me parece que la educación es un tema de que nosotros, todo el mundo habla, todo el mundo tiene pero nadie se hace cargo, no nos hacemos cargo, ¿no? Y el no nos hacemos cargo, lamentablemente, no es tarea de uno, de dos. Son millones de personas, las cooperadoras de cada escuela, los millones de directores que hay con los docentes y demás, que todos nos tenemos que hacer cargo en forma articulada y al mismo tiempo. Para eso hay que generar una especie de gesta sarmientina, que no sé ahora quién será el Sarmiento, es gesta bullrichina, de transformación de la educación. Bueno, para cerrar, primero, como le mencioné a alguna gente del equipo, no quiero dejar de mencionar a todos porque soy la cara de un equipo que yo creo realmente con mucha humildad que hicimos muchas cosas para generar esa revolución educativa, muy lejos de Sarmiento, pero hicimos muchas cosas para generar esa revolución educativa con muchos errores, algunos de los cuales los sufrió la propia Luciana, pero que realmente hemos tratado de empezar a sacar esos prejuicios del medio. Está Diego Fernández, mi jefe de gabinete, Jorge Aguado, ellos dos son los que llevan adelante gran parte de todo lo que es la revolución tecnológica. Pensé que ibas a cerrar hablando de mi libro. Va a ser Pará un poquito. No terminé todavía. Quiero mencionar a todo el equipo y está Beatriz Jauregui, que está encargada de toda la educación privada de la ciudad. En la ciudad de Buenos Aires el 50% de los alumnos van a una escuela privada. Pero yo quiero cerrar con Escuelas de gestión privada. Escuelas de gestión privada. Públicas de gestión privada. Por eso es que para mí la discusión es ridícula, porque la educación es un bien público en Argentina. La educación es un bien público. Tiene gestión privada, tiene gestión estatal, pero es un bien público, ya lo es. Y lo que quiero cerrar es que lo que plantea Gabriel en el libro es justamente que dejemos fluir eso, que dejemos fluir las cooperadoras, o todos los miembros de cooperadoras son estatales. Que dejemos fluir, pero entendiendo que el Estado tiene la responsabilidad. El mismo libro plantea, por eso digo, no quiero que no lean el diagnóstico. Lean el diagnóstico. Pero en el final, Gabriel plantea que al final lo que tiene que hacer el gobierno es garantizar que ese bien público funcione. Y la realidad es que hoy no lo hace. Ese es el problema que tenemos. Que esa es la clave de la discusión. Todo lo demás, nadie duda que la educación es la única herramienta de progreso. Eso no lo discute nadie. Como dice Gustavo, lo puedes sentarte con cualquier docente, dirigente sindical, político, nadie lo discute. El problema que tenemos es que el Estado no está garantizando ese bien público. Y ese es el problema, y eso es lo que plantea el libro. Al final del día, lo que plantea el libro es que nosotros tenemos que hacernos cargo, los gobiernos, que no estamos garantizando eso. Y que nos saquemos los prejuicios de lado. Y que entendamos que lamentablemente no todas las escuelas tienen a Roxana como directora, que es la directora de la Granaderos, que es un tractorcito que te llama y dice quiero hacer una huerta hidropónica y hace una huerta hidropónica en la escuela para que los chicos vean lo que es la hidroponía. Digo, no tenés todos los directores así, tenés que generar esos directores, esos liderazgos educativos y los tenés que capacitar, les tenés que dar esas herramientas para que sean autónomos, para que generen la innovación que tenemos que generar, para generar el cohete.
Y el Estado puede innovar. Ahí difiero con Gabriel. La innovación del Estado es confiar en el tercero. Esa es la innovación del Estado en la Argentina de hoy. Es confiar en nosotros. Nosotros como Estado tenemos que confiar en nosotros y confiar en los otros. Esa es la revolución educativa. Es darle a la escuela ese valor de bien público y nosotros como gobierno, no como Estado, como gobierno garantizar que esa escuela funcione. Es decir, que los chicos aprendan. Es decir, que sean capaces al salir del secundario de ser ciudadanos plenos, autónomos e independientes de nuestro país. Que salgan a crear trabajo, no a buscar trabajo. Esa es la revolución educativa. Que va a ser a través del bien público, pero que va a necesitar obligatoriamente del gobierno trabajando con los privados. Bueno, les agradecemos muchísimo. Sí, le agradezco a Gabriel. Y pueden salir a comprar el libro.